Hay alrededor de 165 ríos importantes en el mundo, como el todopoderoso Amazonas, el Gran Ganges y el masivo Mississippi. Pero si tuviéramos que contar cada flujo de agua desde el arroyo más pequeño hasta esos ríos inmensos, se cree que habría cerca de 3 millones de ellos serpenteando por todo el planeta. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando dos ríos se encuentran? ¿Y qué pasa con otros fenómenos extraños del río? Desde ríos de arco iris hasta grandes agujeros abiertos. Tomen sus chalecos salvavidas, ya que nos adentraremos en el extraño mundo de los ríos y los fenómenos acuáticos. Cuando dos se vuelven uno. Bien, empecemos con lo básico. ¿Qué es exactamente un río? Los ríos se definen técnicamente como caminos de agua que fluyen naturalmente, pero no todos los caminos de agua que fluyen naturalmente son ríos. Los arroyos, por ejemplo, siguen caminos más temporales, cuyas rutas pueden verse alteradas por eventos naturales como lluvias e inundaciones, mientras que los ríos, independientemente de su tamaño, tienden a tallarse en el paisaje en una ruta que rara vez cambia. Y gracias a estos caminos sólidamente establecidos, los ríos proporcionan la mayor parte del agua dulce superficial a la que los humanos accedemos y usamos. Los ríos también transportan agua, minerales y sedimentos vitales a través del paisaje en una vasta red global que afecta a todo, desde la ecología hasta la geografía. También es posible que hayas escuchado que todos los ríos desembocan en el océano, pero eso es en realidad un mito. Mientras que los ríos principales a menudo fluyen cuesta abajo hacia el mar, algunos ríos fluyen directamente a otros ríos. Esto se conoce como confluencia, cuando dos o más cuerpos de agua que fluyen se unen para formar un solo canal. El río más pequeño que desemboca en el río más grande se conoce como afluente, y cuanto más grande es el río, más afluentes tiene. Un claro ejemplo de esto es el increíble río Yangtze de China, que es el tercer río más largo del mundo. Con 6.300 kilómetros de largo en línea recta, sería más largo que el ancho de los Estados Unidos por más de 2.000 kilómetros. Es tan grande que su cuenca, que es el área de tierra drenada por un río y sus afluentes, cubre una quinta parte de la superficie total de China. Esa es una gran cantidad de tierra, más de 1.130.000 kilómetros cuadrados, que se debe en gran parte a la cantidad de afluentes que tiene el Yangtze, más de 700 en total. Estos afluentes van desde pequeños arroyos hasta ríos caudalosos, como el río Han, que serpentea a lo largo de 1.530 kilómetros antes de desembocar en el Yangtze. Pero incluso entonces puedes distinguir fácilmente los dos ríos mientras crean esta impresionante división de colores. A la derecha está el agua azul clara del río Han, mientras que a la izquierda el Yangtze. Parece que toda la población de China ha tirado su té de la mañana en él. Pero ese color marrón es en realidad sedimento fangoso, como trozos de arena, rocas y tierra, que el río ha acumulado durante su viaje río abajo. Mientras fluye sin obstáculos, el Yangtze en realidad transporta entre 430 y 500 millones de toneladas de sedimento por su canal cada año. Eso es más pesado que todo el concreto utilizado para construir el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Esta colosal carga de sedimentos hace que el agua del Yangtze sea increíblemente densa y como resultado, el agua clara del río Han, mucho más corto, no puede mezclarse inmediatamente con ella, creando esta línea divisoria. En cambio, los dos ríos fluyen uno al lado del otro después de encontrarse. Eventualmente se mezclan río abajo a medida que el sedimento se dispersa gradualmente. Sin embargo, este increíble contraste de color no es exclusivo del Yangtze. Como puedes ver, se produce un efecto casi idéntico con la confluencia de los ríos Inírida y Guaviare de América del Sur. Esas son las aguas ricas en sedimento del río Inírida que se desembocan en el río Guaviare, que a su vez es un afluente del río Orinoco. Similar al Yangtze, el Orinoco es uno de los ríos más largos de su tierra. Se extiende 2.250 kilómetros a través de Colombia y Venezuela. Pero no podemos hablar de los grandes ríos de América del Sur sin hablar del todopoderoso Amazonas. Este gigantesco río se extiende por lo menos 6.400 kilómetros de largo. Es el segundo río más largo del planeta, solo detrás del río Nilo, que lo supera por apenas 250 kilómetros. Pero mientras que el río Nilo tiene más longitud, el Amazonas tiene más afluentes, con más de 1.100 ríos de ellos desembocando en su canal, y con una vía fluvial tan grande vienen algunas confluencias espectaculares. Como aquí, conocido como el Encuentro de las Aguas,
donde el agua negra del río Negro se funde con el arenoso río Solimões, otro afluente del río Amazonas. A lo largo de 5.9 kilómetros, los dos ríos corren uno al lado del otro sin mezclarse, creando este increíble efecto yin-yang. Este fenómeno se debe a las diferencias de temperatura, velocidad y volumen de sedimentos de los dos ríos. Debido a las pendientes por las que corre, el principal río Solimões fluye a un ritmo constante de 4 a 6 km por hora, el ritmo medio de marcha, mientras que el río Negro, cuyo cauce no sigue una pendiente tan pronunciada, es más lento, a una velocidad promedio de 1.9 km por hora. Y es el ritmo lento del río lo que también causa su agua de color oscuro. A medida que el río fluye a través de la selva tropical circundante, la vegetación cae y se descompone, filtrando al agua componentes químicos de color oscuro llamados taninos. Es el mismo efecto que preparar una taza de té, pero no confundas el agua negra de este río con tu té favorito, porque la vegetación en descomposición hace que el agua sea muy ácida, con un pH alto de 2.9, equivalente a la acidez del jugo de toronja. Probablemente también sepa asqueroso. Aunque suena un poco peligroso, las confluencias como el encuentro de las aguas son en realidad vitales para la vida silvestre, porque este choque de colores mezcla los nutrientes en el agua. De hecho, a lo largo de los 1600 kilómetros del río Solimões, la diversidad de peces eléctricos como anguilas y bagres aumenta más cerca de las confluencias, debido a la mayor riqueza de nutrientes y materia orgánica. Bueno, con aguas ligeramente ácidas y animales eléctricos no sumergiría los dedos de los pies en el encuentro de las aguas. Pero dependiendo de la actividad en la cuenca circundante, los ríos pueden aparecer en una variedad de colores diferentes cuando se encuentran. Como aquí, donde el agua clara de Granite Creek desemboca en el fangoso río Hoback en su confluencia en Wyoming, Estados Unidos. El agua marrón casi roja del Hoback que se ve aquí proviene de deslizamientos de tierra que ocurrieron río arriba, lo que le dio a sus aguas una composición aún mayor de sedimentos. O aquí, en la confluencia de colores contrastes de los ríos Ródano y Arve en Suiza. El azul profundo del río Ródano choca con el agua verde lechosa más densa del río Arve, que está llena de sedimentos de arena blanca. Pero las mejores cosas siempre vienen de A3, como demuestra la famosa confluencia de Passau. Ubicado en la frontera entre Alemania y Austria, aquí es donde varios ríos se combinan con increíbles colores triples. La corriente más delgada y oscura en el otro lado del río es el río Ilz, que obtiene su agua de color oscuro ya que su cuenca contiene el bosque bávaro en Alemania, recolectando restos de plantas en descomposición y suelo de turba del bosque circundante. Mientras que en el otro lado, ese audaz río verde es el río Inn, que fluye directamente desde la cordillera de los Alpes, donde recoge una alta concentración de carbonato de calcio de la piedra caliza a su alrededor y le da ese increíble color turquesa. El río Ilz e Inn son afluentes que desembocan en el río Danubio en el centro. Es posible que hayas notado que el río Inn en realidad está empujando el Danubio a un lado, invadiendo más de verde al azul. Esto se debe a que el río Inn en realidad contiene 5% más de agua debido al derretimiento estacional de los glaciares, y esto inicialmente abruma el encuentro de la confluencia. Pero el río Danubio finalmente arregla las cosas, ya que los tres ríos se entremezclan en su canal principal. Desde allí continúa su viaje a lo largo de sus 2.850 kilómetros, convirtiendo al río Danubio en el segundo río más largo de Europa. Abarca más de 10 países desde Alemania hasta Ucrania, antes de llegar a su destino final, el Mar Negro. Y hablando del Mar Negro, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un río se encuentra con un océano? Bueno, la diferencia de color es aún más extrema. Como puedes ver aquí donde el río Fraser de la Columbia Británica se encuentra con el Océano Pacífico. Es como el antes y el después de un filtro de Instagram. Pero no te preocupes, ninguno de estos cuerpos de agua está editando sus fotos en Instagram. Más bien todo se reduce al sedimento suspendido en el agua del río, que es más visible en el mar debido a las diferencias de densidad entre ellos. El agua de mar es mucho más densa que el agua dulce de un río, debido a su alta concentración de sal disuelta. Esto evita que el río se fusione sin problemas donde se conectan, por lo que con frecuencia se produce una especie de choque de colores cuando los ríos se encuentran con el mar. Sin embargo, estos encuentros pueden consistir en algo más que aburridas aguas grises y negras. Para una división de color más agradable estéticamente, echa un vistazo aquí, donde el río Periyar desemboca en el Océano Índico en el puerto de Kochi en Kerala, India. El Océano Índico azul profundo forma una barrera contra el río Periyar rico en minerales, nuevamente debido a su diferencia de densidad.
por lo que el agua solo puede mezclarse gradualmente. Esta mezcla de agua salada y dulce se conoce más comúnmente como agua salobre y se crea dentro de los estuarios. Esta es un área donde uno o más ríos desembocan en un canal con una conexión abierta al mar. Los dos cuerpos de agua fluyen entre sí y crean un refugio para la flora y la fauna por igual. Los altos niveles de nutrientes, tanto del agua de mar como del agua dulce, permiten que prosperen plantas como el pasto marino, los manglares y las microalgas. Estas plantas a su vez proporcionan hábitats para pequeños peces y mariscos, que a su vez proporcionan alimento para criaturas que van desde garzas hasta nutrias marinas. ¡Ah, la belleza de la naturaleza!, donde todo eventualmente es devorado por algo más grande. ¿Te sorprendió la marcada división de colores entre un río y el océano? ¿O te impresionaron más los contrastes de colores de las confluencias? Deja un me gusta en este video si escoges al océano, y déjame saber en los comentarios cuál de las confluencias te pareció la más increíble. De acuerdo, es posible que hayamos descubierto lo que ocurre cuando los ríos se encuentran, pero aún tenemos que sumergirnos debajo de la superficie para ver cuán extraña puede volverse el agua. Antes de hacerlo, ¿por qué no presionar el botón de suscribirse? ¿Todo listo? ¡Excelente! Ahora, ¿qué otras locas obras de agua hay por ahí? Cascadas misteriosas. Los ríos pueden ofrecer un montón de actividades divertidas, desde nadar hasta navegar en kayak. Pero lo último que esperarías al remar río abajo es chocar contra un agujero gigante. Espera, los ríos son literalmente canales de agua. ¿Cómo puede un canal de líquido tener un agujero? Desafía todo lo que sabemos sobre los ríos y sin embargo, Las Gachas, ubicado cerca del pueblo de montaña de Guadalupe en Colombia, es un arroyo pequeño y poco profundo con docenas de agujeros a lo largo de su camino. Dado lo perfectamente redondos que son esos agujeros, asumirías que fueron hechos por el hombre, pero son una característica completamente natural. El arroyo en sí es excepcionalmente poco profundo, apenas lo suficiente como para cubrir tu pie. El lecho del río, sin embargo, es extremadamente resbaladizo, y los visitantes lo han descrito como caminar sobre mantequilla, lo que significa que no es raro que las personas caigan en estas piscinas de inmersión. Los agujeros en sí varían en profundidad, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de profundidad. Familias enteras pueden caber en estas piscinas más grandes, mientras que las más pequeñas pueden acomodar solo 1 o 2 personas. Otra característica llamativa de este río es su siniestro color rojo, que se debe a un óxido químico contenido en las rocas, y no a algún tipo de catástrofe que haya ocurrido río arriba. Sin embargo, te hace preguntarte qué más podría estar al acecho en estos agujeros. Pero el misterio permanece. ¿Qué o quién hizo estos agujeros gigantes? Bueno, resulta que son piscinas de inmersión naturales, que solo son causadas por una cosa: cascadas. Una piscina de inmersión es una depresión profunda en el lecho de un arroyo en la base de una cascada. Es creado por las fuerzas de erosión del agua de cascadas que caen picadas sobre la roca de abajo, desgastando el lecho del río y creando una cuenca. La cascada también lleva rocas sueltas por el borde, que caen creando una mezcla de rocas que erosiona la piscina de inmersión más profundamente. La cascada también se erosiona a sí misma, y el agua que cae desgasta el borde de roca que sobresale de la cascada. Durante cientos, a veces miles de años, la roca que sobresale se derrumba y hace que la cascada retroceda río arriba, dejando atrás un rastro de pozas. Y parece que esta teoría es razonable, ya que hay múltiples cascadas en el área, incluyendo una más abajo del arroyo conocida como Cascadas del Caballero. La cascada responsable de los hoyos de las hachas hace tiempo que se retiró del área, pero dejó atrás el lecho para estos jacuzzis. Tiempo del juicio final. Los efectos especiales en las películas son increíblemente realistas en estos días. Quiero decir, mira este río de arena. Parece tan realista que pensarías que es real. Pero aquí está el giro. De verdad es real. En noviembre de 2015, los lugareños del desierto de Arub al-Khali se sorprendieron al descubrir este flujo de arena que se movía rápidamente. Pero cuando metieron la mano dentro, descubrieron algo aún más extraño. No era arena en absoluto, era granizo. ¿Hielo en el desierto? Suena imposible, especialmente teniendo en cuenta que es el desierto de arena continuo más grande de la Tierra. ¿Algún turista tonto apretó demasiado el botón de la máquina de hielo de un hotel cercano? Aunque esa sería una gran historia, esto no era un error técnico. Más bien el hecho es que llueve en el desierto de vez en cuando, y el área había sido azotada recientemente por una terrible tormenta donde el granizo del tamaño de pelotas de golf había azotado la región.
Para comprender cómo podría ocurrir un evento meteorológico tan loco, debemos mirar dentro de las nubes. El granizo se forma en tormentas eléctricas que tienen una corriente ascendente intensa. Esto sucede cuando el aire caliente empuja las gotas de agua dentro de una nube hacia la atmósfera, donde la temperatura desciende rápidamente. Para tener una idea, la temperatura del aire fuera de un avión que vuela a 9.140 metros suele ser de menos 45 grados centígrados, mientras que las nubes de tormenta pueden formarse aún más alto, hasta 12.190 metros. A esta altura las gotas de agua se congelan y se convierten en hielo. Este hielo pesado luego caerá más bajo en la nube, donde más gotas de agua chocarán y se acumularán a su alrededor. Dependiendo de la fuerza de la corriente ascendente, puede ser arrastrada hacia la atmósfera fría y la capa exterior de gotas de agua también se congela. Con cada ciclo se forma otra capa de hielo alrededor de una tormenta de granizo, haciéndola crecer. Eventualmente el granizo es demasiado pesado para que lo sostenga la corriente ascendente de la tormenta, lo que hace que se precipiten. Y así, cuanto más fuerte es la tormenta, más grande es el granizo. En este caso, el aire caliente del desierto provocó una super tormenta eléctrica y amplificó el proceso de formación de granizo, lo que provocó que creciera hasta alcanzar el tamaño de una pelota de golf. Afortunadamente, estas grandes piedras de granizo cayeron en el desierto en lugar de una ciudad, porque el granizo de este tamaño es peligroso. Grandes piedras de granizo que caen a velocidades superiores a 160 km por hora causan más de $1.000 millones en daño cada año, destruyendo edificios, automóviles, casas, lo que sea. Por lo tanto, si se avecina una tormenta muy fuerte cerca de ti, no busques un paraguas, busca un casco. Pero ¿por qué estas piedras de granizo fluían como un río? Bueno, hay una explicación simple para eso. Estaban siendo transportadas debajo de un río literalmente. El granizo se había acumulado en los afluentes de los ríos Éufrates y Tigris que cruzan el desierto. La temperatura caliente, con un promedio de 47 grados Celsius en el desierto, había causado que las piedras de granizo se derritieran parcialmente, lo que provocó que fluyeran unas sobre otras. La arena se pegó a los granizos húmedos a medida que se derretían, de modo que desde lejos parece que fluye un río de arena. Y desafortunadamente este tipo de clima extraño puede volverse más común en todo el mundo. Los patrones climáticos extremos como estos son el resultado del impacto continuo del cambio climático. Así que lo mejor es empezar a llevar un paraguas blindado contigo, ya que nunca sabes lo que va a caer del cielo ahora. Demasiado salado. Si estuvieras buscando un río o un lago, la mejor apuesta sería buscar uno en tierra. Pero resulta que hay un montón de ríos ocultos en el último lugar que esperarías, bajo el agua. Debido a una combinación de procesos geológicos, en algunos lugares del lecho marino se pueden encontrar gruesos depósitos de sal en forma de gruesos riachuelos blancos. Cuando el agua de mar de arriba comienza a filtrarse en la sal densa, se forma salmuera concentrada. La salmuera es mucho más densa incluso que el agua de mar y se hunde en las depresiones del lecho marino, creando enormes lagos e incluso ríos submarinos ultrasalados. La densidad de la salmuera evita que se mezcle con el agua de mar de arriba, por lo que se agota peligrosamente el oxígeno. Cuando un pez ingresa a una piscina de agua salada, intenta respirar en el ambiente, pero debido a la falta total de oxígeno, inmediatamente comienza a asfixiarse. Simultáneamente entran en un shock tóxico por la enorme concentración de sal. Entonces, si los peces no pueden salir a la superficie y nadar a tiempo hacia el agua de mar oxigenada, la piscina de agua salada se convierte en su tumba. Los científicos en inmersiones de rover controlados a distancia han descubierto piscinas de salmuera cubiertas de restos de peces, cangrejos y otros organismos que se atrevieron a nadar demasiado cerca. Lo que es aún más espeluznante es que las criaturas muertas se conservan durante años sin descomponerse porque, precisamente, no hay oxígeno aquí, lo que evita el proceso de descomposición. Cada estanque de salmuera que se ha encontrado parece tener un cementerio de peces cerca. No cantaron sobre eso en Bajo el Mar, probablemente porque eso habría convertido a La Sirenita en una película de terror. Oportunidad de la niebla. En 2021 los bañistas disfrutaban de un día soleado en la costa de La Joya, en California, cuando vieron algo rodando en el horizonte. ¿Era una nube? ¿Un barco? No, Dios mío, era un enorme tsunami. La ola de 30 metros cruzó el océano a un ritmo rápido y llegó a la costa en solo 15 minutos. Pero mientras se preparaban para que la monstruosa ola chocara, se dieron cuenta de que no era una ola, era un barco de niebla gigante, la broma más aterradora de la naturaleza. Este fenómeno se conoce como tsunami de niebla y ocurre en las playas de todo el mundo.
En ocasiones parece sacado de una película de desastres a punto de destruir la ciudad. El banco de niebla intimidante de La Joya se extendía a 42 kilómetros a lo largo de la costa, y era tan alto que bloqueaba el sol. Los bancos de niebla pueden volverse tan grandes que incluso son visibles desde el espacio. Afortunadamente la niebla en sí es completamente inofensiva, aunque pueda dificultar un poco la visión. Gigantescas olas de niebla que descienden sobre ciudades enteras pueden reducir la visibilidad al instante, haciéndola peligrosa para conductores, pilotos, barcos. Diablos, hasta andar en bicicleta con este clima sería un riesgo. Los tsunamis de niebla pueden formarse rápidamente en días soleados y sin nubes, aparentemente de la nada, pero en realidad son un tipo de niebla de advección. Este proceso ocurre en los meses de verano, cuando los largos días soleados calientan la tierra creando corrientes de aires cálidas y húmedas. Este aire cálido pasa sobre la fría superficie del océano, donde el vapor de agua se condensa en una gigantesca capa de niebla. El tsunami de niebla forma su distintiva pared debido a una frente de brisa marina, donde el aire caliente de la tierra se encuentra con el aire más frío del mar. Estos frentes de aires opuestos crean un límite invisible, formando la niebla en una gran pared, que luego se mueve lentamente hacia la tierra. ¡Wow! La naturaleza funciona de maneras nebulosamente misteriosas. Nadar un arco iris. ¿Recuerdas esos anuncios de Skittles que te animaban a probar el arco iris? Bueno, ¿por qué probar el arco iris cuando podrías más bien nadar el arco iris? Y no me refiero a una piscina llena de Skittles derretidos, me refiero al río Arco Iris de Colombia. Ubicado en el Parque Nacional Sierra de la Macarena se encuentra Caño Cristales, un tramo de 100 kilómetros de cascadas, ríos y arroyos que si los visitas en la época equivocada del año, se ven de color verde oscuro y un poco aburridos, pero entre junio y noviembre el río estalla en un arco iris de colores. Las aguas se ondulan con un vibrante espectro de violetas, rosas, amarillos y verdes que prácticamente pintan el lecho del río. Lo que causa esta maravilla colorida es una rara planta acuática que crece en el agua, llamada Macarenia clavijera. Y esta planta no vuelve todos los años con el mismo estilo. Debido a la naturaleza delicada del ecosistema, el crecimiento y el color de la planta están determinados por la lluvia, la temperatura y la luz solar del año. Como resultado, el río florece en diferentes combinaciones de colores cada año. Un tramo del río puede ser de un carmesí profundo, luego volver el próximo año verde brillante o amarillo. La Macarenia clavijera es una planta increíblemente rara, con su naturaleza única sostenida por la formación rocosa de 1700 millones de años del lecho del río Caño Cristales. Esta roca prehistórica se formó con sedimentos de una serie de ríos antiguos, lo que la hace súper rica en minerales como fósforo, hierro y cuarzo. Y es este raro lecho de roca rico en minerales lo que lo convierte en un lugar perfecto para que crezca esta planta. No es de extrañar que cuando tienes algo tan perfecto como el Caño Cristales, atraes a los turistas, incluso si tienen que caminar por el desierto para llegar a él. Esos influencers están decididos a obtener una selfie en el río Arco Iris, pero es posible que no estén tan ansiosas cuando se den cuenta de que tienen que ir sin maquillaje. No, en serio. Para ayudar a conservar el medio ambiente, ahora las autoridades del parque prohíben a los visitantes usar cualquier producto químico que pueda contaminar el agua, incluido protector solar, repelente de insectos, desodorante y maquillaje. No es que la sombra de ojos de nadie vaya a superar los colores vibrantes de este río. Salir a dar una vuelta. Es posible que hayas escuchado que si alguna vez ves un tornado en el horizonte, estarás a salvo si hay un lago o un río entre ustedes, porque los tornados no pueden cruzar cuerpos de agua. Pero creo que alguien puede haber confundido tornados y vampiros, porque eso no es cierto. De hecho, los cuerpos de agua pueden volverse en tu contra formando su propia versión de tornados, conocidos como trombas marinas. Las trombas marinas tornádicas ocurren típicamente cuando los tornados se mueven de la tierra al agua o se forman sobre el agua durante las tormentas eléctricas. A pesar del nombre, las trombas marinas son técnicamente una columna de aire arremolinada. En realidad no aspiran un gran tornado de agua altísimo, al estilo Aquaman. Pero ten cuidado, ya que hay otro tipo de tromba marina aún más peligrosa a tener en cuenta. Si alguna vez navegas por el océano, un lago o un arroyo y ves aparecer un punto ondulante en la superficie del agua, sal de allí rápido. Porque ese punto es causado por una columna descendiente de viento giratorio desde una nube cúmulo. Después de esto, las bandas claras y oscuras suelen salir en espiral del punto oscuro, antes de que surja un anillo giratorio de rocío marino. Esta es una tromba marina de buen tiempo, que luego comienza a crecer y a hacerse más fuerte.
La tromba marina promedio de buen tiempo tiene alrededor de 50 metros de diámetro, con velocidades de viento de hasta 80 km por hora. Si bien un tornado terrestre suele ser más poderoso, con vientos que van de 206 y 330 km por hora, no debes subestimar el poder de una tromba marina. Cualquier cosa lo suficientemente ligera puede levantarse en el aire, incluidos peces o incluso una desafortunada tortuga. Una tromba marina puede sacar a los peces del agua, y si es lo suficientemente fuerte, llevarlos hasta las nubes. Luego los peces pueden ser transportados por tierra por los vientos, hasta que las corrientes de aire se debilitan y ya no pueden sostener a los peces. Y todo lo que sube tiene que bajar. Gente hasta 160 kilómetros tierra adentro ha experimentado una lluvia de peces. Llámalo nublado con posibilidad de palitos de pescado. La buena noticia para los peces es que la tromba marina promedio tiene una vida promedio corta, que dura entre 2 y 20 minutos antes de que el flujo de aire caliente en el vórtice se debilite y la tromba marina colapse. Pero hay monstruosos valores atípicos. Hay algunas trombas marinas extrañas que supuestamente se forman de hasta más de 100 metros de ancho y duran hasta 1 hora. No importa de qué tipo sean, las trombas marinas gigantes pueden ser increíblemente peligrosas para los barcos. En 2006, una extraña tromba marina tornádica en Jacksonville Beach, Florida, volcó un catamarán de 10 metros. La torre en remolino levantó el bote 7 metros en el aire y lo hizo girar antes de que lo devolviera al océano. Afortunadamente, no hubo víctimas. ¡Qué buen giro! ¿Qué fenómeno basado en el agua te pareció más interesante? ¿Prefieres encontrarte con un tsunami de niebla o con una tromba marina? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.